Bueno, vean, fíjense que cuando uno empieza en la vida cristiana, la gente siempre te dice que dos cosas son muy importantes en tu vida cristiana y es como lo más básico que puedes empezar a hacer. Una de ellas es empezar a leer la Biblia y la otra, ¿se imaginan cuál es? Eh, es poner tus manos así y hacer una oración o orar, platicar con Dios, charlar con Dios todos los días. Son dos cosas fundamentales en nuestra vida cristiana, algo que hacemos todos los días. Nos ayuda muchísimo a estar en comunicación con Dios. Pero el día de hoy quiero hablarte de algo un poco diferente. No nada más nosotros oramos y no nada más nosotros somos los que estamos de alguna manera intercediendo por nuestras familias, sino que el tema que tengo para ti el día de hoy se llama el Dios que ora por mí. El Dios que ora por mí. ¿Okay? Hay varios ejemplos, muchachos, en la Biblia, como diferentes hombres eh, piadosos, gente que amaba a Dios, en cierta ocasión oraron por otras personas, en ciertas ocasiones oraron por sus enemigos, a veces oraron por sus amigos también. Y estos son ejemplos, son como columnas, son pilares a los que podemos mirar, tomar su ejemplo y vivir nuestra vida así también. Recuerdo, por ejemplo, la historia en el libro de Génesis de Abraham, cómo había una ciudad, había unas, bueno, no eran, la Biblia menciona principalmente a Sodoma y Gomorra, dos ciudades vecinas, pero de hecho eran más, creo que eran, no recuerdo en este momento si eran 4 o 5 ciudades, pero como 4 o 5 ciudades fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra en total. Entonces estas ciudades eran ciudades que muy abominables a los ojos de Dios. Eran gente que abusaban de sus ciudadanos, abusaban de los vecinos, de la gente, hacían muchas cosas muy en contra de la palabra de Dios. Se habían corrompido demasiado. Entonces Dios envió unos ángeles para que fueran y vieran si en realidad lo que había estado él escuchando para confirmar lo que él había estado escuchando y observando y eso. Entonces fueron, se dieron cuenta que sí, que el pecado de esas ciudades era grandísimo y Dios iba a destruir esas ciudades. Dios sabía, muchachos, en su gran sabiduría, viendo el pasado, viendo el futuro, viendo todo. Te voy a decir algo, profecía en el Antiguo Testamento que era hablar del futuro. Profecía solamente es historia escrita anteriormente, aunque la profecía solamente era historia escrita anteriormente para Dios, porque para Dios todo es, Él sabe lo que va a suceder. Entonces iba a destruir este lugar, pero en esa ciudad había un hombre que se llamaba Lot. Él y su familia eran gente amante de Dios, gente que seguía a Dios. Y este muchacho Lot era sobrino de Abraham. Entonces Abraham habla con Dios y dice, Señor, no seas injusto, vas a castigar a los buenos junto con los malos. Y se pone a orar por aquellas ciudades, se pone a orar también por Lot, por su sobrino y todo. Y finalmente toca el corazón de Dios al grado que Lot y su familia son rescatados de aquella ciudad. Entonces podemos ver cómo es bíblico que oremos por nuestros familiares, oremos por la gente cerca de nosotros. En cierta ocasión también había un hombre llamado Job, y Job lo que hizo fue, fue muy atacado en su cuerpo físico, sus hijos murieron, perdió todas sus riquezas, todo lo que había acumulado en este mundo. Y estaba pasando un tiempo muy terrible, como de 9 meses, algunos dicen aproximadamente, y vinieron 3 amigos con él para hablar con él y decirle, mira todo lo que ha pasado, ha sido tu culpa y esto y que el otro. Entonces, al final del libro, en los últimos capítulos, dice que Job oró por sus amigos y dice que fueron sanados. Ahora no sé qué fue qué tipo de enfermedad o qué tipo de cosa les había sobrevenido, pero ahí vemos a Job cómo está orando por sus amigos. Entonces, primero vimos a Abraham orando por sus parientes, luego vemos ahora a Job orando por sus amigos. Y quiero regresarme a Abraham también, porque en cierta ocasión había un rey que quiso tomar su esposa, secuestró a la esposa de Abraham, quería hacerle daño y todo eso. Entonces, Dios interviene, habla con aquel rey y le dice, deja a Abraham, deja a su esposa, no los toques, si los toques te voy a matar, básicamente. Le habló muy fuerte. Y dice que Abraham oró por este rey y por toda su gente.
y fueron una vez, los vientres de sus mujeres fueron abiertos en el sentido que pudieron volver a concebir, pudieron volver a tener bebés, porque Dios había cerrado el vientre de esas mujeres, no habían podido producir vida por causa de ese mal que le habían hecho a Abraham. Entonces vemos como primero Abraham oró por sus parientes, luego vemos a Job orando por sus amigos, y ahora vemos a Abraham orando por sus enemigos, gente que le había hecho daño. ¿Okay? Pero en este día, aunque nosotros debemos de orar por nuestra familia, debemos de orar por nuestros amigos, debemos de orar por nuestros enemigos también, por la gente que nos hace daño, quiero que sepas que hay alguien que está orando por ti, y no nada más somos nosotros como pastores o líderes de Puerta del Cielo que oramos por ti. Hay alguien mucho más grande, que sus oraciones son perfectas todo el tiempo, y se llama Cristo. El Dios que ora por mí es el tema para nosotros el día de hoy. Vamos a ver algunas escrituras. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muchachos, hay alguien que está pendiente de nosotros, y aunque nosotros oramos por otra gente y todo eso, y oramos por la salvación de otros, hay alguien que está entre nosotros y Dios. Cristo es el puente entre nosotros y Dios Padre. Recuerden, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Curioso que no dijo, nadie viene al cielo sino solo a través de mí, porque el cielo no es lo principal, muchachos, en la vida cristiana. El cielo es la ciudad donde Dios vive, el planeta, por así decirlo, donde Dios vive, o la realidad donde Dios vive, pero no es lo principal. Lo principal de la vida eterna es Dios. Entonces Jesús dijo, si quieres llegar a Dios, si quieres tener la verdadera vida, si quieres estar en el verdadero camino, soy yo, y yo te llevaré a Dios. Vamos a ver algunas escrituras más. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Estamos viendo el Dios que ora por mí. Dice, por lo cual puede también, hablando de Jesús, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En el Antiguo Testamento había sacerdotes que oraban, hombres de Dios que oraban por la gente, entraban al templo para interceder por el pueblo delante de Dios y todo eso. Pero ahora tenemos un mucho mayor sumo sacerdote, un sacerdote que dura para siempre. Él nunca perdió su vida, entregó su vida en cierto tiempo, pero no quedó en la tumba, no quedó sepultado. No puedes ir a Jerusalén y buscar el Gólgota y encontrar, y que te digan, mira, ahí está la tumba de Jesús, ahí están los huesos, o ahí está su sudario, ahí está la ropa en la que lo envolvieron, los lienzos. No hay ninguna tumba que lo contenga, ¿ok? Porque está vivo el día de hoy. Y dice que el Señor Jesús, dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Si tú te has acercado a Dios a través de Jesús, él te ha salvado perpetuamente. No tienes que tener miedo de que voy a perder mi salvación. Tranquilo, relájate, permanece en Cristo, permanece en él, y no vas a tener ningún problema. Y dice que el Señor Jesús dice, está viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando tus oraciones no son perfectas, cuando oras 10 minutos, cuando debiste haber orado una hora, ahora esto no es excusa para que dejemos de orar, ¿ok? Pero sí quiero que veas que hay alguien que está intercediendo por ti, alguien que habla con el Padre, voltea con el Padre y habla con Él para ti, a favor de ti, a favor de la iglesia, a favor del cuerpo de Cristo, día y noche. Ahora acompáñame, Romanos 8:34. Todas estas escrituras, muchachos, dice la palabra de Dios que toda doctrina, toda palabra debe de ser soportada por 2 o 3 testigos. Cada una de estas palabras son testigos para decirte que esta es la verdad y que esto es lo que el Señor Jesús está haciendo por ti el día de hoy. Primera de Juan, Romanos 8:34, perdón. Romanos 8:34, y después iremos a Primera de Juan. Gracias, Cata, por ayudarme con las escrituras.
Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Creo que está muy clara, creo que está muy clara ahí. Como, eh, no sé si alguna vez alguno de ustedes le haya pasado, por ejemplo, que a lo mejor cuando eran niños y alguno de tus hermanitos se portó mal o algo así, y tus papás estaban a punto de darle una pela a tu hermanito o a tu hermanita o algo así, tú venías, no, pa, no, mira, él es bueno, él es buena persona. Aunque la verdad, conociéndolos a ustedes, yo creo que no, no sé si hay alguno de ustedes que haya hecho eso, que haya intercedido por ellos. A veces al contrario, como nos peleamos con nuestros hermanos, es como, no, no, sí, dale, dale, pégale más, dale una, dale una pela extra. Se lo merece. Bueno, esto no es lo que Jesús hace con nosotros, ¿ok? Él hace lo opuesto a lo que hacemos nosotros. Él en vez de decir, ah, no, sí, dale una pela más, disciplínalo más, pégale más, que aprenda en esta ocasión, intercede por ti y por mí. Él sabe lo que es mejor para nosotros y está orando por ti. Muchachos, en este momento hay un nombre en la Trinidad. Hay un nombre en la deidad. Hay un hombre sentado en el trono de Dios. Es Jesucristo. Él tiene un cuerpo glorificado, pero recuerda que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, se revistió de carne, tomó forma de siervo. Y cuando resucita, Él recibe este cuerpo glorificado, que es un ejemplo de cómo seremos nosotros en el futuro también. Tu espíritu ya ha sido renovado, tu espíritu es una nueva criatura, pero un día vas a recibir un cuerpo glorificado como el del Maestro, como el del Señor. Y el Señor ascendió, traspasó los cielos, traspasó los astros, pasó por la atmósfera de este mundo, pasó las estrellas, pasó hasta que llegó justo al campo espiritual, al cielo, al territorio de Dios. Y se sentó a la diestra del Padre con un cuerpo físico. Entonces, en el cielo, en el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios, hay un trono donde el Señor Jesucristo, siendo 100% hombre, 100% Dios, sentado ahí representándonos a ti y a mí. Ahora, fíjate que algo que, algo que hace, por ejemplo, cuando hay reuniones se supone si fuera, en las reuniones, por ejemplo, de las Naciones Unidas, o si hay un embajador de cada país. Por ejemplo, México envía un embajador a las reuniones de las Naciones Unidas, Colombia envía un embajador, Estados Unidos, en fin. Y esta persona se encuentra en ese lugar de poder y de autoridad para interceder, para hablar de los intereses de su país, para hablar de los intereses de su pueblo. Alguien que es de la misma cultura, alguien que viene de la misma sangre, alguien que tiene la ciudadanía colombiana, en este caso, está ahí representándote y hablando por el pueblo colombiano, a las autoridades que todavía son mayores. Muchachos, hay alguien que no se avergüenza de llamarnos hermanos, alguien que fue hombre, sigue siendo hombre, alguien que tiene un cuerpo físico de carne y hueso, lo dijo él, y ahora se encuentra a la diestra de Dios representando a toda la raza humana, orando por la iglesia, orando por cada uno de nosotros. Dice, además está a la diestra de Dios, dice el que también intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1. Vamos a Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el Dios que ora por mí. Fíjense, muchachos, nos dice, Dios nos está diciendo, hijos, les estoy escribiendo esto para que no pequen. Es algo, muchachos, que debemos de evitar, ¿ok? No debemos de jugar con esas cosas.
Dice, pero si alguno peca, o sea que estando cristiano incluso te puedes equivocar, no significa que tu vida sea perfecta. Si alguno pecare, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ok? No dice tenemos un acusador en Jesús, dice tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defiende, tenemos alguien que aboga por nuestra causa, alguien que básicamente le recuerda a Dios Padre, por así decirlo, no que Dios se le olvide algo, nunca, pero es alguien que dice, Padre, mi sangre ya los cubrió, están justificados, están confiando en la justicia de Dios, son gente salva, son gente nacida de nuevo. El precio ha sido pagado por ellos. Yo pagué el precio. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Me quedan un par de escrituras más, ya casi estaremos terminando en unos minutos más. Ve conmigo ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, lo que dijimos ahorita, que traspasó los cielos, no que traspasó el cielo traspasó los cielos. En cierta ocasión, el apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios al final, en el libro de Segunda de Corintios al final, dice él que fue ascendido, no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero dice que ascendió hasta el tercer cielo y vio cosas que no podían ser expresadas con palabras de hombres. Imagínate lo que habrá visto, las criaturas que vio allá, la música que escuchó, los colores que vio, la vida que vio allá, una vida que no es tocada por el pecado, que no es contaminada por la muerte, como lo vemos aquí. Todo lo que vemos aquí, muchachos, físicamente es afectado por el pecado y por la muerte. Entró por medio de Adán, entró el pecado y la muerte a este mundo, y eso tocó todo en este universo. Tocó los árboles, tocó las mariposas, tocó todas las criaturas. Han sido contaminadas por el toque del pecado. Todas las cosas. Si de pronto ves un edificio muy lindo que lo construyen y todo, y luego después vas 30, 40 años después, empiezas a ver cómo se empiezan a cuartear las paredes, la pintura está despintada, el metal se empieza a oxidar, la madera se empieza a pudrir. Todas las cosas todas las cosas están siendo afectadas por esto. Pero imagínate lo que el apóstol Pablo vio cuando estuvo en aquel tercer cielo. Y dice aquí que el Señor Jesús traspasó, no el cielo, dice los cielos, hablando más de más de uno. Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos, teniendo un gran sumo sacerdote, teniendo a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Profesión viene de profesar, de tu confesión de fe, de la confesión que hiciste de recibir a Jesús. Retengamos nuestra profesión, retengamos lo que hemos dicho, que hemos creído. Recuerda, teniendo el mismo espíritu de fe, creemos, por lo cual hablamos. Hemos hablado en fe y hemos puesto nuestra confianza en Jesús con nuestra boca, con nuestra profesión. Y dice, no te olvides de eso, retengámoslo. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, no en algunas cosas, no en poquitas cosas, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La diferencia es, pero sin pecado. Habla el Señor Jesús como Él es un sumo sacerdote para nosotros, muchachos, y dice que Él se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Él entiende las debilidades que tenemos. Él entiende que tú que tienes debilidades, que tienes ciertas tendencias. Él entiende que algunos hemos corrido a vicios, que hemos corrido a hábitos, que no ha sido lo correcto, pero también, y por favor no me lo tomen que, no, sí, Agustín está diciendo que pueden ir y hacer y deshacer allá en el mundo. No se trata de eso. Acabamos de ver que en el libro de Primera de Juan que nos dice, hijitos, no pequen.
¿ok? Pero quiero que veas que hay un Dios que ora por ti, hay un Dios que se compadece de ti, incluso en medio de tus debilidades. Gracias a Dios, muchachos, que tenemos un Dios que no es el Dios de solamente nuestras fortalezas, no es el Dios que solamente está ahí en nuestras victorias, sino que es un Dios que está con nosotros en las debilidades. Es un Dios que está con nosotros cuando nos fumamos aquella cosa, cuando nos tomamos aquella cosa, cuando estuvimos en aquellos lugares. Es un Dios que mete las manos en el fango por ti. Es un Dios que se mete en el lodo contigo. Es un Dios que no nada más te espera ahí en el trono y nada más te espera, sino que es alguien que se mete en lo más duro, en lo más feo contigo mismo. Nunca te deja, nunca te desampara, nunca te abandona. Dice, sino uno, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, fue tentado igual que nosotros en todo, pero sin pecado. Él venció todo esto, por eso lo necesitamos como Salvador. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente, no con miedo, ¿ok? No nerviosos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No dice al trono del juicio, no dice al trono de la condenación, al trono de la gracia, al trono donde vienes y recibes lo que tú no mereces, al trono donde simplemente Dios es bueno y Dios te da lo que Él tiene para ti, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A lo mejor alguien está viendo esto y dice, sala, oye, yo necesito un oportuno socorro. Si necesitas un oportuno socorro, hey, aplica el verso 16. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Gracia es lo que necesitas para lo que estás pasando. Agus, es que yo quiero pedir plata. No, necesitas gracia. Agus, es que yo necesito inteligencia para tratar con mis hijos. Gracia es lo que necesitas. Gracia para el oportuno socorro. Simplemente sería, Señor, yo me acerco a ti confiadamente al trono de la gracia y gracias que yo recibo misericordia y recibo la gracia. Yo recibo el oportuno socorro para lo que estoy necesitando. Y vamos a terminar con esta escritura, muchachos. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y si lees todo ese capítulo, la verdad que ha tocado mi corazón en varias ocasiones. Esta escritura me revela y me muestra que el Señor Jesús oró por nosotros, oró por ti. Hace 2000 años, cuando Él estaba aquí todavía, y el Espíritu Santo le recordó a Juan y le dijo, Juan, apunta estas escrituras, lo que oíste al maestro decir décadas atrás, apúntalo. Quiero que mis hijos recuerden estas palabras. Juan 17, verso 20. Dice, mas no ruego solamente por estos. Esta es una oración de Jesús hacia el Padre. Es la oración más larga de Jesús que puedes ver ahí en los evangelios. Y Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, no ruego solamente por los discípulos, los que están aquí ahorita, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús no solamente oró, muchachos, por sus contemporáneos, por la gente que estaba viva en aquel entonces. Dijo, también oro por los que van a creer en mí por la palabra de estos discípulos. Entonces, esos discípulos predicaron la palabra a otra gente, luego esa gente le predicó a otros, luego esa gente le predicó a otros, y han pasado generaciones y cientos de años, y ha sido una cadena que no se ha roto nunca para nosotros poder llegar a escuchar la palabra del Señor, y hemos creído por la palabra de ellos. Ve conmigo al verso 24, 17-24 de Juan, ahí mismo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Un día vas a estar tú también con Él. Esta es la esperanza mayor, muchachos, que tenemos. Ellos te estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Terminamos con eso. Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo orando directamente por ti. Te aconsejaría que leas en algún momento, separes un poquito de tiempo y leas todo ese capítulo. No te tardas 10 minutos, te tardas en 6 minutos, 5 minutos lo lees. Que si lo quieres leer despacio y sacarle todo el jugo, puedes tardarte un buen rato. Pero en fin, muchachos, el Dios que ora por mí. Así que recuerda el día de hoy que Jesús está orando por ti, Jesús está haciendo intercesión por ti. Hay un Dios que está orando por ti, que no nada más oye tus oraciones, sino que también voltea con el Padre e intercede por ti. Muchachos, algunos de nosotros a veces nos paramos a orar y eso más que nada por deber, o pensamos que nuestra familia no está cubierta si no oramos, o que la salvación de tu marido no va a pasar si tú no oras, que no va a pasar la situación, en fin, lo que sea. Y sí está bien, sí debemos de orar, les digo, todos los días oramos nosotros, por supuesto, pero creo que podemos descansar sabiendo que las oraciones del Señor Jesús también es lo más efectivo que hay. Él sabe exactamente cómo hacerlo y sabiendo que hay un Dios que ora por mí. Vamos a orar para cerrar este tema. Señor, gracias por esta palabra tan preciosa. Gracias por mostrarnos que oras tú por nosotros, que intercedes por nosotros, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que nos ayuda, Señor, cuando pasamos por estas cosas. Gracias por haber sido ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, que aunque fuiste tentado en todas las cosas, no pecaste. Gracias, Señor, por ser aquel sumo sacerdote que está representándonos con Dios en este momento. Te amamos, Señor Jesús, y te damos gracias por lo que haces por nosotros, incluso el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.